Buenas gente. Hoy, como bien leyeron en el título y como ya habíamos avisado hace poco en comunidad, voy a dar mi opinión sobre gachatubers con los que hemos tenido contacto o hemos visto su contenido alguna vez o los cuales ustedes hayan repetido mucho en comentarios. Que tienen actitudes cuestionables, o que a nosotros nos gustaría mostrarles qué opinamos de ellos, pero que no dan como para hacerles un vídeo individual a cada uno. Vamos a mezclar las opiniones de estos gachatubers. Pero sepan que algunos de estos gachitas nos caen muy bien, y otros no tanto sinceramente, pero ya queda en ustedes darse cuenta cuál es cuál. El vídeo lo vamos a ir dividiendo en varias partes, lo que significa que opinaremos pronto de más gachatubers en las partes que vengan próximamente, pero si faltó alguno que creen que tiene que estar, estaría bueno que lo comenten. Yo soy Luca, y vamos con las opiniones en cuestión. Es sabido que la gachatuber Jessica del clan Gacha es una persona muy cuestionable cuanto menos. Y no es nada nuevo que Jessica tiene temas cuestionables detrás, como que no le paga a sus integrantes, sus últimos Gacha Awards que fueron cuestionados por el tema de que dejaron de ser hispanos, y se nominaron a personas de otras comunidades que ni siquiera nos topaban, XD. Todo el mundo seguro conoce o escuchó hablar de Jessica y del clan Gacha en general, es un canal que tiene mucha trayectoria en la comunidad y que estuvo mucho tiempo ahí. Pero volviendo a lo que veníamos. Lo que no nos gusta de ella, y aquí es donde va la opinión personal, es su trato tan frío o casi nulo con sus pares. Y esto lo decimos porque de hecho hemos colaborado con ella para un reto, en el que ella de hecho nos agarró desprevenidos con esta idea de hecho, pero que de igual manera nos gustó la idea principal del reto y de cómo se planteó todo. Pero la cosa no está aquí, sino que la razón principal de su decadencia probablemente sea en que ella exige mucho a sus integrantes para hacer tan solo un vídeo, y esto hace que menos gente quiera trabajar para ella debido al esfuerzo que se necesita para mantenerse activos con un puesto en el clan Gacha. Jessica pide principalmente vídeos de 8 minutos o más, cosa muy difícil de hacer en la actualidad porque no siempre surgen ideas de vídeos, y cuando sí surgen, no siempre se puede llegar hasta los 8 minutos, pero de vez en cuando se ha visto que ella permite vídeos más cortos. No solo eso, sino que también por esta captura de pantalla que les estamos mostrando, podríamos interpretar que sus integrantes no trabajan con libertad al 100%, ya que como ella misma dijo, ellos hacen lluvia de ideas y ella elige cuál van a hacer y cuál no van a hacer. Otra cosa para añadirle a mi opinión, es cuando ella misma admitió que hace ciertos vídeos por visitas, y no porque le guste hacerlos realmente. En una entrevista con una gachatuber, una suscriptora le había preguntado por qué no hace entrevistas a gachatubers un poco más pequeño, y su contestación fue la siguiente. Que a ver, hay gente a la que le molesta o no esto, pero, que lo vaya comentando así de manera tan cruda, a nosotros simplemente no nos gustó y por eso lo comentamos. Recuerda que esto no es información, es pura opinión. Para Gene tenemos nada más que palabras buenas que decirle. Además de ser súper talentosa y entretenida con sus vídeos, podríamos decir que tuvimos oportunidad de hablar con ella por privado y es una persona muy graciosa con la que se puede hablar tranquilamente. Nunca sentimos ser amigos súper personales de ella, pero siempre nos apoyamos de maneras indirectas o directas en algunas ocasiones mutuamente y se siente bonito. De hecho compartimos un grupo con otros gachitas y ambos somos admins de ahí, y de hecho en ese chat es donde más hablamos por así decirlo. Quitando el tema personal, a ella en YouTube le va increíble. Tiene unos 3 canales, y todos con más de 100.000 seguidores cada uno, tiene buen fandom y talento para entretener a los demás. Si estuvo en alguna polémica la verdad o no lo recordamos, o ni siquiera nos afectó, por eso todo lo que podamos decir de ella a día de hoy va a ser positivo. Y siempre somos Team Yenepos. Este gachatuber que de seguro lo conocen porque otra persona le dio recomendación o publicidad en algún momento, llamado Luske, era un gachatuber de comedia que hasta hace poco se iba y volvía demasiado de la comunidad, pero que actualmente se encuentra fuera de esta. ¿Y por qué dijimos lo primero de que seguro lo conozcan porque otra persona le dio publicidad? Pues porque así lo conocimos nosotros en su momento y siguió así de manera consistente por mucho tiempo mientras que fue gachatuber. Todo era por sus ganas de obtener fama o reconocimiento en base a otros gachatubers famosos del momento. Pero su modo de operar era casi siempre el mismo.
ir de a poco ganando la amistad del gachatuber famoso en cuestión. Luego de tener confianza usarlo públicamente, hacerse chistes y demás para que los seguidores de la otra persona le vayan reconociendo y luego terminar peleado, o normal como siempre pero sin mencionarle más en ninguna parte. Y no olvidemos lo más importante, usarlos y manipularlos para colaborar con ellos. Su fin siempre fue la colaboración y aceptación de los gachatubers más grandes, y esto no viene de ahora, siempre fue así. Antes de que Luske se llame como Luske en redes, ya actuaba así de manera turbias con otros gachatubers con anteriores nombres de usuario que tenía. Además, de todo esto casi que ya no quedan más pruebas de nada de estas relaciones, publicaciones o historias en donde Luske se las pasaba mencionando a estos gachitas en su momento porque las solía borrar, pero los que conocen de esto, saben bien de qué estamos hablando. Y respecto a por qué las borraba, es simple, porque a veces estos gachatubers simplemente ignoraban la publicación que él hacía etiquetándolos, y entonces se ardía y las borraba. A lo que queremos ir con esto, es que a él se le notaban esas ganas de relacionarse con gachatubers más reconocidos para que cada fandom de estos gachatubers le recuerden a él y así ir ganando más reconocimiento. O al menos eso es lo que pensamos de él si nos piden opinión. Vamos con una mini línea de tiempo hecha así nomás, de cómo Luske se relacionaba con todos los gachatubers del momento de manera conveniente desde nuestro punto de vista. Como para que entiendan a qué queremos llegar con todo esto, puede ser que muchos más gachatubers se nos hayan pasado y no los pusimos, pero estos que vamos a mencionarles son los que sentimos, los principales o con los cuales de seguro tú también los relacionabas con Luske. Como mencionamos, primero se hizo conocido por su relación amorosa con Emi, que fue hace como unos 3 años de la cual no hay mucho que opinar que no hayan visto en su momento. Pero que claramente Luske tenía un trato totalmente distinto con Emi que con los demás gachatubers. Luego durante eso fue amigo con Lobita y Love Gacha, que de hecho, se decía en su momento que estos dos eran supuestos hermanos, pero como que nunca se aclaraba si era de verdad o no, nadie lo tenía confirmado. Pero en realidad nunca fueron hermanos. Ellos vivían en países muy distintos y ni siquiera se deben conocer en la vida real. De esto le íbamos a preguntar a Raquel recientemente pero ya nunca nos respondió. Igualmente, esto de que no son hermanos lo teníamos confirmado por allegados a ambos, y además de usar la simple lógica XD, obviamente era una Lobita Love Gacha muy reconocida y con muchas visitas en ese momento, mucho antes de la funa que hizo que ella ya no sea la misma de antes. Por eso la amistad de Luske, de haberla conocido después de eso, ni se le hubiera ocurrido ser su supuesto hermano, pero en fin. Después, se relacionó muy públicamente con Gene Pop. Una gachatuber obviamente súper reconocida por su contenido de entretenimiento y demás cosas humorísticas, estando ella en su mejor momento obviamente. Buscando siempre colaborar con ella, hacer directos juntos y ese tipo de cosas todo el tiempo. Que en realidad en línea de tiempo, a Gene la conoce de hace muchísimo más tiempo que a Emi de hecho, pero esa es otra historia XD. Pero, créanos cuando les decimos la insistencia del Luske de que todo el tiempo le den promoción sus supuestos amigos gachatubers famosos. Nosotros estábamos en un entorno algo cercano a Luske y sus amigos, y la hambre de fama que tenía el Luske era súper evidente. Luego llegó el amigo de Gene, casualmente, Tote. Que luego de colaborar con él ya nunca más se les volvió a ver haciendo algo juntos. Llegando a la conclusión de que solo lo usó para colaborar y ganar famita momentánea. En medio de todo eso se hizo amigo de Valeria GTZ gracias a nosotros. Es una historia larga, pero la dejamos en resumen de que el Luske a toda costa quería ser amigo íntimo de Valeria. Ya ustedes se imaginarán para qué. Después, Wendy Gacha. En su mejor momento también y teniendo muchísimo reconocimiento principalmente en TikTok, también principal amiga de Gene Pop, luego llega a Luske y eran súper amigos, hasta que ya luego nunca más se les vio mencionarse mutuamente. Bueno, en realidad Luske a Wendy. ¿Será porque Wendy no accedió a colaborar con él en algún momento? No tenemos pruebas pero tampoco dudas.
Pues bueno gente, hasta aquí nuestro vídeo dando opinión de estos gachatubers. Tratamos de agregar en orden a 2 que nos caen mal y otros 2 que nos caen bien, y no descartamos repetir algún gachatuber en un vídeo específico con más información. Luego comenten qué les pareció y también pueden opinar sobre estos gachitas también, de hecho, nos encantaría leerlos. Y bueno, pues, me despido por hoy y los dejo con el saludo para miembros.